La economía dominicana está estrechamente vinculada con la economía de los Estados Unidos. Cuando a la economía de los Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mejor. Por cada punto que crece la economía de los Estados Unidos, nosotros crecemos en 1.5. Si ellos están creciendo 2%, 2.1, nosotros deberíamos estar creciendo 3%. Relativamente bajo cuando tenemos que hay un crecimiento potencial del 5% en la economía dominicana. Ahora bien, ¿qué significa esto? Hay varios factores que influyen sobre la economía dominicana. Hay factores externos y factores internos. Factores externos, usted lo puede sintetizar en la economía de los Estados Unidos. Si a ellos les va bien, eso significa que hay empleo. Si hay empleo, eso significa que hay dominicanos que allá obtienen recursos. Y esos recursos pueden mandar una parte a sus familiares acá a través de remesas. Pero también, si a ellos les va bien y hay aumento del empleo, eso significa que pueden tomar vacaciones, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino también en el extranjero. Y eso significa que vienen a la República Dominicana y aumentan nuestros ingresos de divisas provenientes del turismo. Pero además, si hay un aumento de la actividad económica, las empresas allí norteamericanas pues dicen, bueno, ya yo tengo suficiente flujo de efectivo acá generado, vamos a buscar otros lugares para invertir, vamos a buscar, por ejemplo, en el Caribe, vamos a identificar República Dominicana y vamos a invertir en República Dominicana. Y eso también nos ayuda a expandir nuestra actividad económica. De tal manera que nos interesa mucho que a los Estados Unidos le vaya bien. Hay otras naciones como República Dominicana, como es el caso de México, como es el caso de El Salvador, que también tienen mucha relación. Con relación a México es interesante notar, y esto es simplemente un paréntesis, que Estados Unidos creció este trimestre, pero México no. México está en un proceso de recesión. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en México? Bueno, los errores de política económica del presidente. Los errores de política económica que se han estado ejecutando inmediatamente rompen esa relación estrecha entre la economía de los Estados Unidos y la economía mexicana. Ese es el tipo de lecciones que nosotros tenemos que aprender, porque ha habido momentos en que la economía de los Estados Unidos le va bien y a nosotros nos va mal. Entonces, ante esas lecciones que hemos aprendido, tenemos que mantener siempre un entorno macroeconómico favorable. Afortunadamente, desde el año 2013 se ha estado ejecutando una política macroeconómica en la República Dominicana que mantiene la estabilidad y favorece lo que es ese vínculo entre la economía dominicana y la economía de los Estados Unidos. Y esto hay que mantenerlo. Bien. Entonces, ¿qué se puede esperar? Miren lo que ha sucedido. Yo tengo lo que es la evolución del crecimiento de la economía y ustedes van a ver que esa desaceleración en los Estados Unidos se ha manifestado también en una desaceleración de la economía dominicana. Tengo aquí lo que son los datos del índice mensual de actividad económica, el IMAE, que calcula el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de la República Dominicana. Y lo que establece son variaciones mensuales y variaciones también acumuladas. Entonces, en términos de variaciones mensuales, se tiene que en enero de este año la variación fue de 5.9%, en febrero 5.8%, es decir, que ligeramente se desaceleró. En marzo fue 5.4%. Fíjense que está buscando lo que sería ese crecimiento potencial de la economía dominicana, que es el 5%. Bajó de 5.9 a 5.8, 5.8, 5.4. Ese es el primer trimestre. ¿Cuánto sería en el primer trimestre? El primer trimestre la economía sería de 5.7% su variación. Es decir, que todavía estamos por encima del potencial. Ahora, ¿qué pasó en abril? ¿Qué pasó en abril? En abril la variación fue de 3.3%. 3.3%. Fíjense que ya está recogiendo lo que es la desaceleración que se observa en la economía de los Estados Unidos. Hay una desaceleración en la economía de los Estados Unidos y eso influye inmediatamente sobre la economía dominicana. Hay cierta desaceleración producto de la desaceleración de los Estados Unidos, por eso nosotros comenzamos a crecer 3.3%. Entonces, si los factores externos están llevando la economía hacia abajo, la economía dominicana, ¿qué hay que hacer? Nosotros aquí habíamos señalado que inmediatamente ante esta información el Banco Central iba a tomar medidas para revertir esto y decir, bueno, si el componente del crecimiento de la economía dominicana externo me está desacelerando la economía, pues voy a buscar el componente interno y voy a expandirlo. ¿Cómo yo expando la demanda agregada interna, la demanda agregada doméstica? Pues lo expando a través de la política monetaria, a partir de la política fiscal. La política fiscal
tiene una restricción. Hay una restricción de la política fiscal que lo define el objetivo de mantener un determinado nivel de déficit público. Recuerden, el déficit público en el año 2012 fue de 6.7%. Y a partir de ahí el presidente Danilo Medina ha ejecutado de una forma muy responsable una política de reducción del déficit. Y ahora tiene un déficit por debajo del 2.1, 2.2%, que es lo que le interesa. Y obviamente que para esto tiene que respetar esa restricción presupuestaria. Entonces, respetando la restricción presupuestaria, lo que manda un mensaje es de que usted no puede hacer muchos cambios de la política fiscal para reanimar la economía ante una desaceleración de la economía doméstica producto de una desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Ante esa situación, lo que queda es utilizar ¿quién? El instrumento monetario. Y en ese sentido, nosotros pronosticamos aquí que el Banco Central de la República Dominicana iba a reducir la tasa de interés de política monetaria. Y efectivamente, nosotros lo dijimos un sábado e inmediatamente, una semana después, el Banco Central de la República Dominicana, de forma muy inteligente, de manera muy oportuna, reduce la tasa de interés en 50 puntos básicos y la lleva de 5.5 a 5%. De 5.5% a 5% reduce la tasa de interés de política monetaria. Ya hay información de cómo esa medida, unida a una que había tomado de liberación de encaje, pues comienza a generar un mecanismo de transmisión a los agentes económicos que le facilita la expansión del consumo y la expansión de la inversión. Estos dos elementos combinados, recuerden que el sector privado es el que explica la mayor parte del crecimiento de la economía. El 85% del crecimiento lo explica siempre el sector privado. El 85%. Hay momentos en que usted puede tener un poquito más, un poquito menos, pero en promedio el 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado. Entonces, el Banco Central, con su mecanismo de transmisión, influye en la economía, reduciendo la tasa de interés, liberando encaje, y esto combinado pues le permite a los agentes económicos aumentar el consumo, aumentar la inversión, y ese aumento de la demanda agregada interna compensa la desaceleración de la economía de los Estados Unidos. No cabe duda de que el Banco Central tiene buenos modelos econométricos. No cabe duda que el Banco Central tiene buenos modelos econométricos que le permiten pues tomar decisiones de manera oportuna, le permite tomar decisiones de manera que le facilite pues revertir lo que vimos en el mes de abril. Esa reducción del ritmo de crecimiento desde el 5.4, 5.5, 5.7 y así sucesivamente, reducirlo a 3.3%, son 2 puntos porcentuales menos. Obviamente que el Banco Central ante esa situación y dada la regla que utiliza el Banco Central, que toma en consideración la meta de inflación, las desviaciones con relación a esa meta de inflación, el crecimiento potencial, las desviaciones con relación a ese crecimiento potencial y la volatilidad del tipo de cambio, esos tres elementos, como lo toma en cuenta el Banco Central de manera continua y ante la desaceleración de la economía que coloca el crecimiento por debajo del potencial, que es el 5%, inmediatamente iba a reducir la tasa de interés del Banco Central. Y efectivamente la redujo y ya vemos por qué. Es que tenía una influencia proveniente del extranjero que estaba desacelerando la economía dominicana. Hay algunos que se pusieron a hablar que las decisiones del Banco Central es producto de que la economía se estaba desacelerando por la incertidumbre política, etcétera, etcétera. No. Miren, hay que hacerle un análisis riguroso, dejar la politiquería de fuera. Lo que hay que hacer es un análisis riguroso y verificar lo que está sucediendo con los factores que de verdad influyen sobre la economía dominicana. Y hay un factor proveniente del extranjero que influye de una forma determinante, que es la economía de los Estados Unidos, que se está desacelerando. Vimos ya lo que señalé, que en este primer trimestre del año fue un crecimiento del 3.1, pero en el segundo trimestre del año fue 2.1. Cuando la economía crece 2.1, lo que nosotros podemos crecer es alrededor de 3, 3.2, 3.3, como efectivamente crecimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? Revertir eso. ¿Cómo? Aumentando la demanda agregada interna. ¿Y cómo aumentamos la demanda agregada interna? Pues utilizando la política monetaria. Hubiese sido un elemento político si aumenta el gasto público, pero el gasto público sigue ejecutándose como dice el librito, como dice el presupuesto. En ningún momento se ha tocado. Eso significa responsabilidad. Todavía los políticos dominicanos no entienden que el presidente es un estadista. El presidente Danilo Medina, óigame bien, es un estadista. Piensa en el futuro, no piensa en 4 años. Óigame, yo he tenido la suerte de trabajar de cerca
con el presidente Danilo Medina y yo le puedo asegurar a ustedes que es un estadista. Es un estadista, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, el presidente Danilo Medina es un estadista. Piensa en el futuro, piensa en el largo plazo, no piensa en 4 años. No. Cuando él decide invertir, por ejemplo, masivamente en infraestructura escolar, es porque él sabe que esa infraestructura escolar se va a traducir en mayor capacidad de generación de ingresos de esos niños que hoy tienen 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, hasta 15, 16, 17 años. Él lo va a tener ese impacto positivo dentro de 20 años. Dentro de 20 años. Ya políticamente él probablemente esté totalmente retirado, pero va a tener un impacto con su política de ahora. Eso es una política de un estadista. Otro, ¿sabe lo que hubiese hecho? Tomar el dinero y utilizarlo en algo que le genere un aumento del nivel de ingreso ahora. Una transferencia. Inmediatamente le aumenta el ingreso ahora. No aumenta el nivel de ingreso en el futuro, pero el nivel de transferencia que se genere va a obtenerse únicamente un beneficio transitorio. Mientras que el otro, con el aumento del nivel educativo que permite esa infraestructura escolar moderna que se ha construido en los últimos 8 años, que permite un nivel de ingreso permanente. Oigan bien, un aumento del nivel de ingreso permanente, mientras que una transferencia simplemente es un aumento del nivel de ingreso transitorio. Eso se ha estudiado de una forma muy rigurosa y continua. Así que ahí se ve la diferencia entre un político que piensa solamente 4 años y un estadista que piensa en largo plazo. No piensa solamente en la generación actual, piensa en las generaciones futuras. Así que vamos a ver qué va a pasar con esta política monetaria que ha ejecutado el Banco Central. Debemos esperar que la economía se acelere en el segundo semestre del año. Yo pronostico aquí en Tecnopol que la economía estaría creciendo por encima del 6%, sin lugar a dudas, y que estaría terminando por encima de ese 5.5% que vemos que estima el Fondo Monetario Internacional. A mí me da la impresión que la economía pudiera estar terminando entre 5.5 y 6% de crecimiento en este año 2019. Es decir, que estaría creciendo por encima del potencial. Vámonos a la pausa.